Vamos a comenzar, jóvenes. Vamos a ver reglas básicas de integración, con el tema en el que nos quedamos en la clase anterior. Para empezar, lo que necesitamos saber es que, como todo, tenemos una base. Hay algunos puntos en los cuales debemos procurar prestar atención, debemos procurar saber qué son lo que necesitamos para empezar a partir de ahí. Lo primero que debemos de saber es que antiderivada, prima o integral hacen referencia al mismo concepto, integración. ¿Qué es la integración? Pues la operación contraria a la derivación o diferenciación. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x, es una antiderivada o es una integral de una función f de x. Por lo que si tenemos una integral sin límites, vamos a obtener una solución general formada por una función f de x y una constante de integración en su forma más general, siendo la constante de integración, como ya lo platicamos, cualquier número, positivo, negativo, neutro, no sé, pero es la representación de un número o la representación de la ausencia, de la falta de cierta información que pueda desconocer. ¿Okay? Las integrales se forman de un símbolo de integral, obviamente, con o sin límites. Los límites se escriben sobre la integral. Una función a integrar o un integrando y un diferencial de la variable integral. Ese diferencial me va a indicar a mí cuál es la variable que va a pasar por el proceso de integración. Si tengo un diferencial de x, pues la variable integral será x. Si es y, pues la variable integral sería y. Y así sería con cualquier variable. ¿Puede haber variables distintas en las que indique el diferencial? Sí, sí puede haber. A eso se le suele llamar integral iterada. Es algo así como las derivadas parciales que llegaste a ver en primer semestre, en la cual cualquier variable que no esté en base al diferencial, pues se va a considerar como constante. Igual, eso lo vamos a ver ya más adelante. Aquí lo primero que me interesa es ver la integral de una función, de una variable, que es la misma de su diferencial. Y por ende lo que ya platicábamos, un resultado en su forma más general acompañado de una constante de integración. Reglas básicas de integración. Bueno, para empezar nos vamos a topar con 5 reglas básicas. La más básica de ellas es la integral de un diferencial, donde aquí vamos a seguir una pequeña nomenclatura. C es la constante de integración, como ya sabemos, y K nos va a representar una constante cualquiera, o sea, un número cualquiera. ¿Qué es una constante? Bueno, una constante es todo aquel valor real, desde más infinito hasta menos infinito, pasando por el cero, o cualquier término que tú pongas en tu calculadora y te dé un valor. Seno de 30, coseno de 90, tangente de 45, logaritmo natural de 3, exponencial al cuadrado, cualquier operación que tú pongas en tu calculadora y te dé un valor, eso es una constante. ¿Okay? Y eso lo vamos a representar para esta ocasión como K. Entonces, regla número 1, integral de un diferencial. La regla más básica es lo que ya hemos mencionado. Cálculo integral y cálculo diferencial son operaciones contrarias. Entonces, si yo tengo la integral de un diferencial, ¿qué crees que pasa? Si yo tengo suma,
¿cuál es su operación contraria? La resta. Multiplicación, división. Potencia, raíz. Exponencial, logaritmo natural. Y así nos podemos ir. ¿Qué pasa si una operación se topa con su opuesto? Ambas operaciones se anulan entre sí. Se anulan. Entonces, si yo tengo la integral de un diferencial, integral y diferencial son operaciones contrarias. Por ende, se anularían entre sí. ¿Y qué es lo único que me quedaría como solución? La variable, x en este caso. X más, estamos hablando de una integral sin límites. Aquí hay que generar una solución general, entonces agregamos la constante de integración. Y esa sería mi respuesta final. ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Okay. Segunda regla, perdón, integral de una constante. ¿Se puede integrar una constante? ¿Se puede integrar un número? Realmente no. Un número no se puede integrar. ¿Por qué? Porque un número nunca va a estar en base a la variable del diferencial. Como ya te platiqué, la variable que pertenezca al diferencial es la que me indica cuáles son los términos que yo voy a integrar. Un número nunca va a estar dentro o tomado en cuenta dentro de esa variable. Entonces, al ser considerado como constante, no interactúa en el proceso de integración. Pero tampoco es que lo voy a quitar nada más como así. ¿Qué es lo que pasa con una constante dentro de una integral? Bueno, la constante que yo tenga, siempre y cuando esté multiplicando, solamente multiplicando producto, yo la puedo mandar hacia afuera de la integral. Y dejarla expresada como constante integral, en este caso del diferencial de x. ¿Cómo sería entonces mi operación? Yo realizaría la integral y ya que realice la integral, ahora sí, la multiplico por la constante que yo ya he sacado fuera de la integral. En este caso, por ejemplo, sería que me integra un diferencial de x, ya lo vimos, integral y diferencial se cancelan por ser operaciones contrarias. Pasa nada más la x. X por k, kx, más la constante de integración. Y esa sería mi solución final. De esa manera interactúa la constante en una integral. No me afecta el procedimiento, solamente tengo que agregarla al final de la integración. ¿Cómo puedo sacarla afuera de la integral? Solamente si es multiplicando. Si la constante está multiplicando al integrando, yo la puedo sacar afuera de la integral. ¿Okay? Solo si se está multiplicando. Es muy común que a veces cometan errores como por ejemplo integral de x más 2, diferencial de x, y decir, el 2 es una constante, lo saco hacia afuera. 2 integral de x diferencial de x. Y no, esto está mal. El 2 aquí se está sumando.
sumas y restas me restringen demasiadas operaciones. Entonces, al estar ahí sumando, no es tan fácil como decir, lo mando para afuera de la integral. Y me queda 2 integral de x. No se puede hacer de esta manera porque el 2 no pertenece a la x. El 2 es un término independiente. Entonces, aquí yo no tendría una sola integral. Tendría 2 integrales completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, esto no aplica. Ya se suma, ya se resta, no aplica de esta manera. Tiene que estarse multiplicando para poder sacar una constante. En dado caso de que yo quiera sacar esa constante, primero debo de revisar las siguientes 2 reglas. La tercera regla me dice la integral de una función acompañada de una constante k. Mismo principio. Si la constante k se encuentra multiplicando a una función, la constante está siendo multiplicando, pues la constante o el número que esté ahí jamás va a estar en base a la variable del diferencial. Entonces, esa constante yo la puedo mandar hacia afuera de la integral y dejarla expresada como k de la integral de la función de x diferencial de x. Ya dependiendo de mi función que yo tenga, pues voy a seleccionar el método de integración correspondiente. Y ya una vez que haya integrado, ahora sí al final, agregamos esta constante de integración. Y la siguiente regla es propiedad de linealidad. ¿Qué es la propiedad de linealidad? Bueno, la propiedad de linealidad me indica que si en una integral yo tengo una suma o resta de 2 o más términos, yo puedo separar en la integral de cada uno de ellos. Por ejemplo, integral de la función de x más menos g de x diferencial de x. Puedo tener una suma y o resta de 2 funciones diferentes. Entonces, al estas dos funciones ser afectadas por una integral y un diferencial, a cada una de ellas le puedo asignar un respectivo integral y un respectivo diferencial, respetando la operación que haya. Puede ser integral de la función de x más o menos la integral de g de x diferencial de x. De tener una sola integral, pase a tener 2. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer antes de pensar en hacer algo como esto. ¿Qué operación tengo? Tengo la integral de una suma. Bueno, tengo la integral de x más 2 diferencial de x. Son 2 términos que se están sumando, entonces puedo separar en la integral de x más la integral de 2 de x. Y ahora sí, el 2 es una constante, ahora sí que se está multiplicando con el diferencial, ahora sí la puedo mandar hacia afuera. Integral de x más 2 integral del de x. Esa sería la manera correcta de sacar una constante de integración. Perdón, de sacar una constante dentro de una integral. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita, jóvenes? Profe, y así termina el ejemplo, el que acaba de hacer, el de x más 2. No, ahí yo todavía no he hecho ninguna integración. Ahí nada más, ahí apenas separé el problema. Si no, ahí nada más lo descompuse en algo más simple. Ahí todavía no se hace la integración. Ok, profe. Claro. Bueno, ¿cómo se resolvería ese problema? Ahora sí, con la siguiente regla. La regla 5 se podría decir que es de la más importante porque es la que refleja todo lo que conlleva el concepto de integral.
Integral de una variable elevado a una enésima potencia. Todos ya conocemos cómo se deriva. Si yo tengo la derivada de un término elevado a una enésima potencia y yo lo derivo, ¿cómo sería su derivada? Bueno, la base pasa multiplicando, perdón, la potencia pasa multiplicando la base y a la potencia se le resta 1. Esa es la forma de derivar. Por ejemplo, x cuadrada, que me deriva 2x. 2 pasa multiplicando y al 2 se le resta 1. Ese es el concepto de derivación o de diferenciación. En integral, el concepto global es este. La integral de un x a la n diferencial de x. ¿Cómo se integra? Bueno, la integral es la operación contraria a diferenciar. Entonces, si acá multiplico y resto, en integral, sumas y divides. La base va a ser la misma, x, y en la potencia se suma. N más 1 entre n más 1. A la potencia se le suma una unidad y a ese resultado divide a la base. Y si tenemos una integral sin límites, pues agregamos esa constante de integral. Así de sencillo. Le sumamos 1 a la potencia y lo dividimos entre la potencia más 1. ¿Existe alguna restricción? Sí. La única condición para poder aplicar esta regla es que la potencia siempre sea diferente de menos 1. ¿Por qué diferente de menos 1? Bueno, porque si por ejemplo integramos x a la menos 1, nos va a dar x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0. X a la 0 entre 0. Todo término elevado a la 0 sabemos que es 1. 1 sobre 0 y esto sabemos que es infinito o indeterminado. Entonces no podemos dar como resultado un indeterminado a un integral. Entonces es la única condición que se pide. Para aplicar este concepto de integral, yo puedo tener cualquier potencia, menos 1, desde menos infinito hasta más infinito pasando por el 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 2, menos 3, menos 7, 2 tercios, 4 quintos, menos 5 octavos. Puedo tener cualquier término, excepto menos 1. ¿Eh? ¿Se puede integrar un x a la menos 1? Sí, pero pues ya con otra regla. No podríamos aplicar esta misma fórmula. ¿Okay? Y ahora sí, con esta fórmula, ahora sí podríamos darle solución al ejemplo que les puse acá, que mencionaba el compañero. X diferencial de x más 2 integral del diferencial de x. ¿Qué me integraría una x? Bueno, aunque no esté escrito, se sobreentiende que aquí una x a primer potencia es una x a la 1. Entonces esto sería x a la 1 más 1 entre 1 más 1 más 2 que multiplica la integral del diferencial de x. Integral y diferencial se cancelan y ¿qué me queda nada más? X. Más la constante de integración porque son integrales sin límites. Simplifico porque no puedo dejar expresado mi respuesta de esta manera. X cuadrada sobre 2 más 2x más la constante de integración. Y esa sería la respuesta de mi primera integral.
Ahí yo ahora sí ya realicé un proceso de integración. Primero simplifiqué y luego ahora sí, ya que todo está acomodado como debe de ser, ahora sí ya apliqué una integración. ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, lo que está arriba tiene que ser lo mismo de lo que está abajo, ¿verdad? Siempre. O ¿Cómo? sea, por ejemplo, que está x elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1. O sea, siempre tiene que ser lo mismo. Sí, sí, porque haz de cuenta, la misma operación que vas a tener en la potencia es entre lo que vas a dividir. Sí, es lo mismo. Si hubiera sido 2 más 1, pues abajo también hubieras puesto 2 más 1. Y así, pues, dependiendo de lo que tengas. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una. No se puede sacar de la integrar la X. ¿Sacar de la integral la X? Sí, No, porque, bueno, sí se puede, pero depende del problema. Por ejemplo, aquí, como yo estoy integrando con un diferencial de X, quiere decir que lo que yo voy a integrar es X. Entonces, no tiene caso que yo lo saque fuera de la integral. Entonces, si el diferencial es X y la variable que tienes es X, es así lo vas a dejar, es lo que tú vas a integrar. Más adelante, ya, de hecho ya, pero ya está ordinario, ya la segunda mitad del curso, sí se puede hacer, pero depende del problema. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la integral de X, Y, diferencial de Y, el diferencial de esta integral es Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo aquello que no esté con Y, yo no lo puedo integrar. O mejor dicho, yo lo voy a tomar como constante porque no pertenece a la variable que yo quiero integrar. Entonces, X, aunque sea una variable, no está en base a la que yo voy a integrar. Entonces, en ese caso, tú sí la podrías sacar. X integral de Y diferencial de Y. Pero solamente en ese caso, en el que la variable no esté con respecto al diferencial que tú vas a integrar. Pero mientras tú tengas la variable con el diferencial que le corresponde, ahí no se saca. Solamente en estos casos. Pero como les mencioné, eso pues ya se ve más adelante. Pero sí se puede sacar, pero depende del problema, depende del diferencial que manejemos. Toda esta primera mitad van a ser problemas así. La variable va a ser con su respectivo diferencial. Así que por esa parte no se preocupen. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos más. Ejemplos, a continuación vamos a resolver algunas integrales usando únicamente reglas básicas de integración. ¿Okay? Lo primero es dejar en claro bien estas reglas. ¿Cuál es el principio de las reglas? El principio o la finalidad de estas reglas es que tú antes de empezar a resolver un problema te hagas 3 preguntas. Primero, ¿qué es lo que tienes? Una variable, una exponencial, una función trigonométrica, etcétera, etcétera. ¿Qué término es el que tienes tú para integrar? Segunda pregunta, ¿qué operación tienes?
multiplicación, división, exponenciación, etc. Tercera pregunta, ¿qué puedes simplificar antes de integrar? ¿Sí? Son las reglas básicas, te ayudan a ti a desarrollar, o mejor dicho, a ver ya en tu problema ese orden. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué operación tienes? ¿Y qué puedes simplificar? Esas tres preguntas te van a servir para todos los problemas. ¿Por qué? Es muy común que un alumno vea un problema y que solamente por haberlo visto así por encima ya se le haga demasiado complicado. Cuando al fin y al cabo era simplemente un problema demasiado simple. Simple si te tomaste el tiempo de ver qué operación y qué simplificación pudiste hacer antes. Por ejemplo, más adelante nos vamos a topar un problema que es más o menos así. Tenemos la integral de una resta de cuadrados entre un binomio. Pues esta integral por eso sí se ve algo complicada, pero se puede simplificar de esta manera. Es una resta de cuadrados entre binomio, o un monomio, mejor dicho. Simplifiqué lo de arriba con lo de abajo y ya me quedó un monomio más simple, una resta. ¿Qué me toca hacer aquí? Pues nada más decir la integral de x más a integral del dx y ya obtuve un resultado muy sencillo. Si no observaste, si no predijiste, que esto lo podías simplificar, lo más probable es que hayas intentado un método de integración más complejo, que hayas intentado desarrollarlo, que hayas intentado incluso a lo mejor haber hecho división algebraica, no sé. Pero esas tres preguntas que yo te acabo de mencionar siempre te van a ayudar a ver qué tan complicado o qué tan simple puedes tú convertir tu problema. ¿Qué tienes? ¿Qué operaciones? ¿Y qué es lo que puedes simplificar antes de integrar? ¿Okay? Eso es lo que siempre tienes que preguntar antes de cada problema. El primer ejemplo, pues ya lo vimos, es un ejemplo bastante simple, simplemente para reforzar, integral de un diferencial. Integral del diferencial de z. Integral y diferencial son operaciones contrarias. Entonces, integral y diferencial se cancelan entre sí. ¿Y qué me resta nada más? Pues la variable del diferencial, z, más la constante de integración. Recordemos que si no tenemos límites, siempre agregamos una constante de integración. Siempre. Es muy importante ponerla. A lo mejor ahorita no la verás tan importante porque siempre se agrega al final de cada resultado. No me afecta en sí en mi proceso de integración, pero más adelante cuando nosotros veamos aplicaciones de las integrales o ya en su momento cuando tú llegues a ver matemáticas 3, ahí la constante de integración es un término muy importante. Tanto que si tú en una integral no pones esa constante de integración, puede cambiarte totalmente tu resultado. Entonces, ahorita que vamos empezando, vamos o procuremos tomar conciencia de que en cada integral, si no tiene límites, hay que poner esa constante de integración. Siguiente. Integral de 5x cúbica diferencial de x. Es otra integral bastante simple.
en la integral de un solo término, tenemos 5x cúbica. Primera pregunta, ¿qué es lo que tenemos? Una constante y una variable elevada a una potencia. Segunda pregunta, ¿qué operación tengo? Multiplicación. Tengo un 5 que multiplica a una x que multiplica a un diferencial. Tercera pregunta, ¿puedo simplificar algo antes de empezar a integrar? Sí. ¿Qué tengo? Una constante, tengo un 5. 5 es un número, no me va a afectar en mi proceso de integración. ¿Qué regla puedo aplicar? Regla número 2. Si tengo una constante dentro de una integral y esa constante está multiplicando a mi función a integrar, yo la puedo mandar hacia afuera de mi integral. Recordemos, solo si se está multiplicando. Entonces este 5 lo puedo mandar hacia afuera. Y decir 5 integral de x cúbica diferencial de x. ¿Puedo simplificar algo más? Pues realmente no, ya tengo el 5 afuera de la integral, ya solamente tengo la x cúbica, no hay más que pueda hacer. Ahora sí, integro. ¿Cómo voy a integrar? Tengo una variable elevada a una potencia numérica. Bueno, entonces, regla número 5. X a la enésima potencia se le suma 1 y se divide entre la potencia más 1. ¿Cuál es la única condición que debo de seguir? N debe de ser diferente de menos 1. Acá tengo una potencia cúbica, entonces no hay ningún problema. Integro 5 que multiplica a la integral de x cúbica. ¿Qué me integra x cúbica? Pues x le sumo 1 a la potencia y lo divido entre la potencia más 1. 3 más 1 entre 3 más 1. Más la constante de integración. Realizo operaciones. 5 que multiplica a 3 más 1, 4. X cuarta sobre 4. Más la constante de integración. Multiplico. Este 5 multiplica a una fracción. Aquí es como realmente si yo tuviera 5 sobre 1. 5 sobre 1 sigue siendo 5, no pasa nada, simplemente lo escribo para que veamos el proceso de multiplicación. Numerador con numerador, denominador con denominador. 5 por x cuarta, 5x cuarta, x cuarta, perdón, 1 por 4, 4, más la constante de integración. Y este en sí ya sería mi respuesta. Y yo ya integré, yo ya hice todo. ¿Ok? Ahí yo ya obtuve la respuesta de mi integral. 5x cúbica me integró 5x cuarto sobre 4, más la constante de integración. Aunque yo ya tengo mi respuesta, yo te aconsejo simplificar la solución. Muchos de los alumnos que yo tengo, a veces hasta mate 3, mate 4, cuando hacen multiplicaciones de diferentes términos, supongamos menos 5, no, 5x por menos coseno de 3x, por poner un ejemplo, hacen la multiplicación y dejan la multiplicación expresada de esta manera. 5x menos coseno de 3x. Y ellos dicen, el negativo, pues como quiera ya se entiende que pues afecta todo el término. E imagínate, tú si ves esto, ¿vas a creer que era que se estaban multiplicando? Pues claro que no. Ahí más parece una resta, más que una multiplicación.
Entonces, la manera correcta de escribir términos de esta manera es signo, constante, variable y al último funciones. En ese orden. Signo número 1, constante número 2, variable número 3 y funciones número 4. Funciones, ¿qué me refiero? Coseno, seno, tangente, cosecante cúbico, exponenciales, logaritmos naturales, cualquier función. Siempre va en ese orden. Signo, número, variable y función. ¿Okay? Entonces, también te aconsejo que ya te vayas asociando a este orden, porque te va a ayudar mucho a no confundirte más adelante cuando tengas o cuando hagamos operaciones más grandes. Entonces, en este punto, vamos a tratar de dejarlo expresado de esa manera. 5x cuartos sobre 4 también lo puedo expresar como 5 cuartos de x cuarta más la constante de integración. Signo, pues es positivo, no requiere escribirse, constante y variable, más la constante de integración. Y esa sería mi solución final. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Profe, ¿y el resultado siempre se tiene que simplificar? Sí, 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 la verdad sí. Más adelante que veamos, por ejemplo, integrales de polinomios, integrales de funciones trigonométricas, integración por partes, integración de casos trigonométricos, que son problemas mucho más extensos, sí vas a tener que requerir a simplificarlos, porque si lo dejas muchas de las veces, si lo dejas tal cual como te lo da la integral, es muy fácil que te confundas. Entonces, siempre que integremos, siempre hay que procurar simplificar la solución. Porque ya una vez simplificado, incluso con la simplificación te vas a poder dar cuenta si hiciste bien o hiciste mal tu problema. Entonces, sí, siempre procuremos simplificar. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces, pues ya no me da tiempo de ver otro problema, pero entonces hasta ahí lo dejamos, jóvenes. Y el día miércoles continuamos viendo unos ejemplos más, porque hay más puntos que hay que tocar en cuanto a simplificación. Vamos a ver cómo simplificar si tenemos una raíz, cómo simplificar si tenemos una fracción, o incluso vamos a ver, permítanme ver si es aquí, sí, e incluso vamos a ver cómo reescribir completamente un problema, porque hay ocasiones en las que el problema, como nos lo dan, no lo podemos integrar directamente, entonces hay que realizar ahí un movimiento de términos para poder llegar a algo que sí podamos integrar, aunque solamente sea con reglas básicas, pero aún con reglas básicas hay problemas que no se pueden resolver directamente, hay que hacer un pequeño paso ahí antes para poder empezar a integrar. Entonces, jóvenes, si no hay dudas, no hay preguntas, por el día de hoy sería todo. Ya nos vemos el miércoles para continuar viendo más ejemplos. Que tengan buena tarde. Hasta luego, bonita tarde. Profe, bonita tarde. Gracias, profe, igualmente. Buena tarde. Gracias, profe, que tenga buena tarde.